Fíjate, Paco, que viendo ya este programa, me he dado cuenta que el universo es muy grande. Sí, es enorme. Eh, y tengo una duda, ¿cuántas estrellas habrá? Uy, pues mira, no sé, pero se supone que son tantas que no se pueden contar. Pero yo pienso que debe de haber una forma de cómo contarlas, ¿no? Debe de existir una forma de conocer cuántas son, porque bueno, ya sabemos cuántos planetas hay, por ejemplo, en nuestro sistema solar. Y aparte, el universo tiene galaxias y tiene más sistemas solares. Y más estrellas. El hombre ha sido capaz de inventar símbolos, códigos y modelos. Con ellos, la comunicación ha sido más eficiente y efectiva. Dentro de las matemáticas, existe una rama que estudia las relaciones entre cantidades, magnitudes, propiedades y sus operaciones lógicas. Esta rama es el álgebra. El álgebra se ocupa de plantear y resolver ecuaciones, para lo cual utiliza símbolos, llegando así a generalizar resultados. Pero, ¿cuáles son los códigos y símbolos que ocupa el álgebra? Entre los símbolos algebraicos se encuentran números, letras y los signos que representan las operaciones entre ellos. El número es la palabra o símbolo utilizado para representar cantidades. El sistema de numeración que actualmente se utiliza en la mayor parte del mundo es el decimal. El sistema decimal es un sistema de numeración en el que las cantidades se representan utilizando como base el número 10. Este sistema es posicional, por lo que el valor de cada cifra está en función de su posición dentro del número. Es decir, el número que es representado por un conjunto de dígitos cambia al mover un dígito de su lugar. Pero la noción de número y de contar se remonta a épocas prehistóricas. El hombre, al tener noción del sentido de pertenencia, empezó a contar. Posteriormente, tuvo la necesidad de comunicarse, y con la invención de la escritura, el ser humano ideó símbolos escritos para las palabras que representan los números dados. Estos símbolos fueron utilizados para agrupar las cosas de la naturaleza. Se obtienen al añadir una unidad al número anterior, creándose así una serie infinita. Cuando los hombres empezaron a contar, usaron los dedos, marcas específicas, nudos en una cuerda, dibujos de animales, letras de alfabetos y algunas otras formas para pasar de un número al siguiente. Las distintas civilizaciones han desarrollado a lo largo de la historia diversos tipos de sistemas numéricos. Todos estos símbolos, mejor conocidos como números, fueron usados para representar las cantidades. Los números naturales, llamados también números positivos, son aquellos que en los inicios de la aritmética y el álgebra fueron usados para contar los objetos que se encuentran en la naturaleza. Fíjate, Paco, tengo otra duda. ¿Qué hay entre las estrellas? Pues nada, ¿Cómo que nada? ¿no? Nada. O sea, entre las estrellas está el espacio, no hay aire, no hay nada. Es simplemente un lugar donde las estrellas, todo flota sin rumbo. Es más, no te puedes proteger ni de la luz del sol. Por eso se le llama nada. Oye, ¿tú sabes cómo se representa la nada? Bueno, hay varias formas de representar la nada. Pero bueno, dime, si la nada no es nada, entonces ¿para qué buscamos representarla? Bueno, eso sí. En la antigüedad, la humanidad no le dio la importancia requerida a la representación de la nada. Prueba de esto es que en casi todas las culturas, el sistema de numeración que utilizaron como base comienza a partir del número 1. Por increíble que parezca, le llevó al hombre cerca de 5000 años, a partir del comienzo de los símbolos numéricos, concebir un símbolo que representara la nada.
Los hindúes lo denominaron Sunya, que significa vacío. Este símbolo de la nada se representa por una O alargada hacia arriba y fue acogido por los árabes, quienes lo llamaron Sefer. Este vocablo dio origen a la palabra en inglés zero, que en castellano significa cero. El símbolo cero para los incas es un colgante sin nudo, mientras que para los aztecas es representado por una mazorca. Por su parte, los mayas emplearon diferentes representaciones para el cero. Entre los símbolos utilizados está un hombre con la cabeza echada hacia atrás, tatuado con un collar colgando. También se encuentran conchas de caracol, rostros humanos, mitades de flores y figuras inidentificables. El cero representaba para ellos varias cosas: el inicio de una nueva vida, el principio y el fin, el centro y madre de todas las cosas, el comienzo de sus calendarios, el estado de calma entre la bondad y maldad de los dioses. El adelanto de esta cultura, que se desarrolló en la península de Yucatán entre los años 300 a.C. y 900 después de Cristo, es un claro testimonio del origen independiente del concepto del cero y de sus símbolos. Es decir, esta representación simbólica es muy importante. Imagínate por un momento que no hubiera una manera de representar el cero. Entonces, ¿cómo escribirías, por ejemplo, el número 2006? Pues muy fácil, mira. Pondría un 2. Dejaría 2 espacios y después pondría el número 6. Muy bien, ahora tomando en cuenta este razonamiento, dime qué número estoy escribiendo aquí. Pues es muy fácil, el 5. Pues no, porque yo dejé 2 espacios después. Son 500. ¿Te das cuenta de que es importante tener una representación para la nada? Sí, me queda claro. Cuando el hombre, además de contar, empezó a clasificar objetos, se dio cuenta que no todos son iguales, aunque tengan la misma naturaleza. Con esta necesidad de sumar, surge en él otra necesidad, la de restar. Al principio, esta operación no ocasionó problema alguno, ya que se utilizaba para restar objetos. Por ejemplo, si una persona tenía 10 caballos y vendía 3, le quedaban 7. El problema surgió cuando se pretendió restar otro tipo de objetos. Por ejemplo, cuando una persona ha ahorrado 100 pesos, pero debe 150 pesos, ¿cómo representar esta deuda? El ser humano inventó una noción de número ante la necesidad de estimar y manejar ganancias y pérdidas cuando el primer miembro de la resta es menor que el segundo. Estos se conocen como números negativos. La introducción conceptual de los números negativos ha tenido un proceso lentamente sorprendente. Los chinos los utilizaron desde el primer siglo de nuestra era y los representaban por varillas negras. Las varillas rojas representaban a los positivos. También aparecen en los escritos hindúes alrededor de los siglos VI y VII en los manuscritos de Brahmagupta. En Europa se introdujo su uso a finales del siglo XV para encontrar la solución de ecuaciones. Los números negativos se caracterizan por estar precedidos por el signo menos y por ser menores que 0. La unión de los conjuntos de los números positivos, el 0, y los números negativos, forman lo que conocemos como números enteros. El hombre trabajó mucho tiempo solamente con números enteros, pero después vio la necesidad de crear otro tipo de números.
Pero poco hay más. Claro, por ejemplo, los números enteros es el 1, el 2, el 3, el 4, todos esos, pero después vio la necesidad de representar con otros símbolos, por ejemplo, la mitad de 1. Cuando el hombre tuvo la necesidad de medir, se dio cuenta de que en ocasiones necesitaba de algún tipo de partición. Es así como surge otra nueva necesidad, la de dividir. El problema se agudiza cuando requiere simbolizar esta división. Es así como surgen los números racionales, de la necesidad de comparar. Los números racionales, también llamados números fraccionarios o quebrados, son todos aquellos números que se pueden representar por medio de un cociente A sobre B, donde A y B son números enteros, y B además es diferente de 0. Todo número racional se puede expresar en forma de decimal periódico, ya que al dividir el numerador entre el denominador, se tiene un número infinito de cifras decimales, de manera que un grupo de ellas se repita de forma periódica. Antes de la 1, ¿no? El ultimátum. Así es. Ya entendí, Paco. Los números enteros y números racionales son los que se ponen en la recta numérica. Así es, pero también hay otro tipo de números que se pueden poner en la recta numérica. ¿A poco existen otros? Claro, los racionales. A ver, explícame. Mira, los números racionales son resultado de una división. Por lo tanto, se pueden expresar con un decimal periódico. Pero también existen los números irracionales, que son los que no se pueden expresar por un decimal periódico. A ver, Paco, ya lo entendí, pero dame un ejemplo de esto. Mira, fácil. Si tú tienes 5 metros de tela y los quieres dividir en dos partes iguales, ¿cómo le haces? 5 entre 2 a 2.5. 2.5 metros cada parte. Son partes iguales. Ese es un número racional. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué significa pi en el contexto de la geometría? Si es las veces que cabe el diámetro sobre una figura geométrica circular sobre su circunferencia. Así es. ¿Y cuántas veces son eso? 3.14 veces Una. del diámetro en su circunferencia. Ajá. ¿Exactamente? Bueno, 3.1416. Pero más exacto. Bueno, en la calculadora sería pi 3.14159265. Y si tuvieras una calculadora con mayor capacidad, ¿crees que te daría más? Sí, pues son infinitos, ¿no? Así es. Es precisamente la periodicidad de los decimales la que nos dice si un número es racional o irracional. En este caso, pi es un número irracional. A la unión de los conjuntos de números enteros, los números racionales y los números irracionales se le conoce como números reales. Los números reales son todos aquellos números que pueden representarse como un decimal infinito, lo que significa que a todo punto de una recta le podemos hacer corresponder un número real. A esta recta así construida se le llama eje real o recta real. Fíjate, Paco, así como hay muchas estrellas, también hay una infinidad muy grande de números. Claro. ¿Cómo cuántos serán? Pues se dice que es el equivalente de números reales. Podría ser el equivalente al número de estrellas en el firmamento. ¿Tú crees?